Esta es la historia de Raúl. Él siempre había sido escéptico. No creía en los fantasmas, en las maldiciones o en lo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación lógica y racional. Por eso, cuando sus amigos le desafiaron a pasar una noche en la antigua fábrica de carne abandonada fuera de la ciudad, él aceptó sin dudarlo. La fábrica había cerrado repentinamente hacía más de 30 años. Las leyendas locales hablaban de trabajadores que desaparecieron sin dejar rastro y de extraños sonidos que se escuchaban cuando el viento soplaba en las noches más frías. Los lugareños evitaban el lugar y los rumores decían que algo oscuro vivía allí dentro. Raúl estaba decidido a desmentir esas tonterías. Llegó al anochecer equipado con una linterna, comida y una grabadora para documentar cualquier sonido extraño que pudiera oír. Al principio, la fábrica no parecía más que en ruinas, oxidada, con sus paredes derruidas y el hedor a putrefacción impregnado en el aire. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, creando una atmósfera espeluznante, pero nada más. Las primeras horas transcurrieron en calma. Raúl revisó el edificio con cuidado, encontrando viejas herramientas cubiertas de polvo, cajas vacías y enormes ganchos colgados del techo, balanceándose suavemente en la oscuridad. Cuando revisó una de las cámaras frigoríficas, notó algo extraño. Había manchas oscuras en las paredes, como restos secos de alguna cosa que no parecía ser solo óxido. De repente, su linterna empezó a parpadear y se apagó. Raúl maldijo por lo bajo. Maldita sea. Golpeando el aparato tras unos segundos en la oscuridad total. Volvió a encenderla, pero algo no estaba bien. Las sombras a su alrededor parecían más gruesas, más densas. El ambiente, antes simplemente frío, se había vuelto asfixiante. Fue entonces cuando escuchó por primera vez un susurro. Notó como si alguien estuviera justo detrás de él, susurrando en una lengua desconocida. Raúl se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo los ganchos colgando, oscilando suavemente. El sonido se detuvo tan repentinamente como había comenzado. ¿Es el viento?, se dijo a sí mismo. Pero su instinto le decía lo contrario. Avanzó hacia una sala más grande, donde las máquinas procesadoras se encontraban cubiertas de óxido y telas de arañas. De repente, el olor a carne en descomposición se volvió tan intenso que casi le hizo vomitar. Algo estaba mal, el aire era más pesado y el susurro volvió, más claro esta vez, como si viniera de las paredes mismas. La voz susurrante parecía llamarlo, provocándole a entrar en la puerta del final del pasillo. Una puerta que no había visto antes. Estaba medio entreabierta y algo en su interior parecía moverse, pero Raúl no podía distinguir el qué. Con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó lentamente. Cuando empujó la puerta para abrirla por completo, la linterna parpadeó nuevamente y la luz se desvaneció por completo. Sumido en la oscuridad absoluta, Raúl escuchó un sonido que lo hizo congelarse, un goteo constante, húmedo, como si algo estuviera rezumbando desde el techo. Encendió la linterna y al iluminar la sala, deseó no haberlo hecho. Las paredes estaban cubiertas de carne humana, retorcida y fusionada con el metal oxidado, como si se hubieran convertido en parte de la estructura. Brazos, torsos y cabezas se extendían desde las paredes, sus rostros congelados en expresiones de sufrimiento indescriptible.
Los cuerpos no eran cuerpos completos, sino partes que se habían fundido grotescamente con el acero, como si la fábrica misma los hubiera absorbido. Raúl retrocedió horrorizado, pero tropezó con algo. Al caer al suelo, la linterna cayó de sus manos, girando y revelando algo aún peor. El suelo estaba cubierto de huesos humanos. No eran solo restos, eran esqueletos completos, desmembrados y reorganizados en patrones extraños, como si alguien o algo hubiera jugado con ellos. Raúl intentó levantarse, pero su mano tocó algo húmedo y caliente. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que no estaba solo en la sala. Un ser grotesco, indescriptible, yacía en un rincón más oscuro. Era una amalgama de carne y huesos, como si hubiera sido arrancado y recombinado de decenas de cuerpos. Sus múltiples ojos se abrieron al mismo tiempo, y su boca, llena de dientes afilados y desordenados, se curvó en una sonrisa antinatural. El susurro volvió, pero esta vez no era solo una voz, era un coro de voces, todas pidiendo lo mismo: únete a nosotros. Únete, Raúl, únete a nosotros. Únete, Raúl. Raúl gritó, pero no hubo nadie que pudiera escucharle. La cosa avanzó hacia él, moviéndose de manera imposible, su carne chorreando, arrastrándose. Intentó correr, pero las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia, bloqueando su salida, empujándolo hacia esa monstruosidad. El ser se abalanzó sobre él con una velocidad inhumana. Raúl sintió sus dientes clavarse en su carne, desgarrando su piel y sus músculos. Gritó, pero el sonido fue ahogado por el coro de susurros que se hacían más y más fuertes hasta que llenaron su mente. Mientras su cuerpo era devorado, sintió como su conciencia empezaba a disolverse, su mente uniéndose a ese coro y sus pensamientos fragmentándose. La fábrica no solo consumía carne, también consumía almas. Así fue como desapareció Raúl, y nunca más nadie supo de él. Todo empezó en una pequeña aldea rodeada por montañas oscuras y bosques sombríos. En aquel lugar se contaba la leyenda del diablo que vivía en las profundidades del bosque. Nadie se atrevía a adentrarse en aquel lugar, pues se decía que aquellos que lo hacían jamás regresaban. Hace años atrás, un grupo de jóvenes, incrédulos ante la leyenda, decidieron desafiar las advertencias de los ancianos y adentrarse en el bosque. Entre ellos estaba un joven valiente pero curioso, quien siempre había sentido una extraña fascinación por las historias oscuras. Esa noche, la luna llena iluminaba débilmente el sendero, mientras se internaban en lo profundo del bosque. A medida que avanzaban, el ambiente se tornaba más frío y opresivo. Los árboles parecían susurrar palabras incomprensibles, y sombras se deslizaban entre ellos. Los jóvenes comenzaron a sentir una presencia extraña, como si algo les observara desde la oscuridad. Pero los jóvenes, decididos a descubrir el origen de la leyenda, continuaban por el camino. Al llegar al claro más profundo del bosque, encontraron una pequeña cabaña en ruinas, tan antigua que parecía ser parte
del mismo paisaje. La puerta, apenas colgada de sus bisagras, se abrió lentamente con un chirrido, como si los estuviera invitando a entrar dentro de la casa. Contra el consejo de sus amigos, Joaquín decidió entrar en la cabaña. Al cruzar el umbral, el aire se volvió pesado, cargado con un olor a azufre y podredumbre. En el centro de la cabaña, sobre el suelo polvoriento, encontraron un extraño círculo tallado en la madera, con símbolos que ninguno de ellos reconocía. Pero lo más perturbador fue el cráneo de un animal desconocido que descansaba en el centro del círculo. A su lado, una vieja campana oxidada colgaba de una cuerda. Uno de los amigos de Joaquín, en un arrebato de nervios, tiró de la cuerda haciendo sonar la campana. El eco del sonido resonó en todo el bosque, pero algo más se despertó con ese sonido. De repente, un viento frío barrió la cabaña, apagando las linternas que llevaban, y en la oscuridad escucharon un murmullo profundo, una voz antigua y maléfica. Habéis despertado al demonio. Se escuchó la voz femenina desde algún rincón oscuro de la cabaña. Aterrados, los jóvenes intentaron huir, pero la puerta se cerró de golpe. Joaquín, en el pánico, volvió a encender su linterna y vio algo que lo dejó helado. Una figura alta, cubierta por una capa negra, emergía de la oscuridad. Sus ojos brillaban como brasas y su sonrisa era una mueca de puro mal. «Habéis venido hasta mí», dijo la figura con una voz que parecía resonar en sus propias almas. «y ahora seréis míos». La figura alzó su mano y, sin poder resistirse, los jóvenes sintieron cómo el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. Uno a uno fueron arrastrados hacia el círculo en el suelo, donde sus gritos se apagaban en el aire, como si el bosque los absorbiera. Joaquín intentó resistirse, pero sus fuerzas lo abandonaron mientras caía al suelo. Lo último que vio fue el rostro del diablo sonriente, antes de que la oscuridad lo consumiera. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron las mochilas de los jóvenes tiradas en la entrada del bosque, pero de ellos no había ni rastro. La leyenda del diablo del bosque se fortaleció ese día, y desde entonces nadie se atreve a acercarse a la cabaña. Dicen que en las noches de luna llena, si te acercas lo suficiente al bosque, aún puedes escuchar el tañido de la campana y los gritos de aquellos que nunca regresaron. Año 2079. Tras décadas de planificación y avances tecnológicos, la misión Martis 3 había aterrizado en Marte. Comandante al habla. Aquí misión Martis 3. Acabamos de aterrizar en Marte. 5 astronautas, elegidos entre los mejores de la humanidad, llegaron para comenzar el proceso de colonización. Durante los primeros días, todo salió según lo previsto. El equipo montó la base, instaló los sistemas de soporte vital y comenzó a explorar las inmediaciones del cráter en el que se asentaron. El comandante Novak era un hombre de ciencia, un líder nato. Junto a él estaba la ingeniera Carla Morales, el biólogo Víctor Petrov, el piloto Ethan y la doctora Sara Delgado. Habían entrenado durante muchos años para esta misión y por fin estaban en Marte, el planeta rojo. Ethan, mientras revisaba las antenas de comunicación,
notó algo en el horizonte, justo más allá del cráter. «Comandante, veo algo en el horizonte», dijo a través de su radio, con su voz teñida de duda. El equipo, desde el interior de la base, intentó enfocarse en lo que describía, pero no pudo distinguir nada en la tormenta de polvo que barría la superficie. Debe ser una roca grande o una sombra, respondió el comandante. Vuelva a la base, es peligroso estar ahí fuera mucho tiempo. Ethan, sin embargo, no podía apartar los ojos de la figura borrosa que veía en la lejanía. Era alta, más alta que cualquier cosa o roca que hubiera visto antes en Marte. «Comandante, veo una figura a lo lejos». La figura parecía moverse, aunque de manera casi imperceptible, pero lo más inquietante era lo que rodeaba a esa figura. El polvo marciano, normalmente disperso por los vientos, parecía congregarse a su alrededor, como si la misma tormenta lo evitara. Esa misma noche, Ethan no pudo dormir. Soñó con la sombra, más cercana, más real, observándole. Al día siguiente, la figura había desaparecido, pero algo dentro de él sabía que no se había ido. El día 14, Víctor, el biólogo, fue el primero en notar algo fuera de lugar en la atmósfera de la base. Los sensores marcaban un ligero aumento en los niveles de CO2, pero los sistemas era como si no detectaran ninguna fuga. «Es como si hubiera algo dentro de la base, consumiendo el oxígeno», comentó Víctor preocupado. Revisaron cada sello, cada junta, pero no encontraron nada. Esa misma noche, Carla escuchó golpes en el exterior de la base. Pensó que era algún escombro o alguna roca impulsada por la tormenta, pero cuando se acercó a la escotilla para inspeccionar, vio algo que la paralizó. A través de la pequeña ventana redonda, una figura oscura estaba de pie, apenas a unos metros. No tenía un contorno definido, pero parecía humana, aunque completamente negra, como si absorbiera toda la luz de su alrededor, y estaba observándola, inmóvil, a pesar de la tormenta. Carla retrocedió con el corazón latiendo frenéticamente. Llamó al comandante, pero cuando Novak llegó a la escotilla, la figura ya no estaba. ¿Lo has visto?, preguntó ella, casi en pánico, pero Novak negó con la cabeza. Día 16. Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. Ethan comenzó a comportarse de manera errática. Afirmaba escuchar voces dentro de su casco cuando salía al exterior. «¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué son estos sonidos?», decía que la sombra se estaba acercando, que podía sentirla moviéndose por debajo de la superficie, deslizándose como una serpiente a través del suelo marciano. Sara intentó calmarlo, pero a medida que pasaban las horas, Ethan empeoraba. «Cálmate, Ethan. Todo saldrá bien». Al anochecer del día 17 desapareció. Salió de la base sin traje, sin comunicador, dejando solo sus huellas en la arena roja. Buscaron su cuerpo, pero nunca lo encontraron. Día 18. El equipo estaba al borde del colapso. La sombra, o lo que fuera esa cosa, ya no era una ilusión. Aparecía cada noche, más cerca, más nítida, observándoles desde la oscuridad, desde el planeta. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar inexplicablemente. Las luces parpadeaban, los monitores mostraban lecturas incoherentes. Víctor, siempre racional, comenzó a dudar de su propia cordura. «¿Qué es lo que está pasando?». Juraba que las plantas del laboratorio, las mismas que les habían hecho el cultivo, se marchitaban en cuestión de horas, como si algo estuviera robándoles la vida. Finalmente, el comandante tomó la decisión de evacuar la misión. La nave de escape estaba lista, pero la sombra no iba a permitir que se fueran. Día 20. La última noche fue un caos.
Carla y Víctor desaparecieron de sus camarotes sin dejar rastro. La base quedó sumida en una oscuridad extraña, como si el propio Marte hubiera absorbido toda la energía. Solo quedaban Novak y Sara, los únicos que aún conservaban un hilo de cordura. Intentaron llegar a la nave de escape, pero antes de que pudieran activar los controles, la figura apareció frente a ellos, bloqueando su camino. Ahora la veían con claridad. No era humana, pero tampoco completamente alienígena. Era una forma vacía, como si Marte mismo hubiera dado vida a una entidad hecha de polvo y de sombra. Sara gritó y en un abrir y cerrar de ojos fue arrastrada a la oscuridad. Novak, paralizado por el terror, sintió como el aire de su alrededor se volvía pesado, como si la sombra estuviera drenando la vida de todo lo que tocaba. Con un último esfuerzo, activó el protocolo de emergencia, enviando un mensaje final a la Tierra. No estamos solos. Marte nos observa. No vengan. Luego, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, la base Martis 3 quedó en ruinas. Ni una señal de vida, ni un rastro de los astronautas, solo el polvo rojo de Marte que se movía lentamente, como si el planeta mismo respirara, guardando sus secretos para siempre. Esta historia empezó una noche oscura y fría, en un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques. Una familia que estaba en busca de una casa de alquiler decidió mudarse a una antigua mansión. La mansión era conocida en la población por sus escalofriantes historias. La casa había pertenecido a una familia adinerada, pero sus últimos residentes desaparecieron sin dejar rastro décadas atrás. A simple vista, la mansión parecía grandiosa, pero desde el primer día, los miembros de la familia comenzaron a notar cosas extrañas. Voces apagadas que resonaban en los pasillos vacíos, susurros que parecían venir de las paredes. El viento golpeaba las ventanas, pero era en los momentos más tranquilos cuando los sonidos se volvían más aterradores. Una noche, la hija menor, Sofía, escuchó unos pasos en el pasillo, fuera de su cuarto. Asustada, se escondió bajo las sábanas. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta, pero al mirar no había nadie. Al día siguiente le contó a sus padres, pero no le dieron importancia. Creyeron que solo era el nerviosismo por la mudanza. Esa misma noche, el padre se quedó trabajando hasta tarde en su oficina, en la planta baja. Mientras revisaba unos documentos, vio de reojo una sombra moverse rápidamente por la ventana. Al salir para verificar, no encontró nada. Volvió a su escritorio, solo para descubrir que los papeles en los que había estado trabajando estaban dispersos por el suelo, como si alguien los hubiera arrancado de sus manos. Los eventos extraños se intensificaron. Los espejos de la casa comenzaban a empañarse inexplicablemente, y en ellos se podían ver mensajes escritos con los dedos invisibles. No estamos solos. Las luces parpadeaban y por las noches la familia escuchaba un llanto lejano, como el de una mujer. Una madrugada, la madre despertó escuchando ruidos en el ático, aunque sabía que nunca había subido allí. Al armarse de valor, decidió investigar. Subió las viejas y chirriantes escaleras y abrió la puerta del ático. Encontró algo espeluznante. En el centro de la habitación había una muñeca antigua, sucia y descolorida, sentada en un círculo de velas apagadas. Sobre las paredes habían fotos antiguas de la familia que vivió allí antes, todas tachadas con una X roja. Al subir corriendo para avisar a su esposo, la madre notó algo aún peor. Las fotos de su propia familia, las que había colgado en las paredes, también estaban tachadas de la misma forma.
Esa misma noche, la familia decidió abandonar la mansión de inmediato, dejando atrás todas sus pertenencias. Nunca se supo qué o quién acechaba en aquella casa, pero desde entonces nadie más se atrevió a vivir allí. Este es el inicio de lo que vendrá.